¿Qué nos podés relatar a lo largo de tu vida? Y bueno, la más importante, que yo considero la más importante, fue en el año 83, en la estancia de la Aurora, en Salto, Uruguay. Fueron casi 8 meses de avistamientos continuos, donde en el aire se hacía un show de naves, la ruta hacia Salto, ya dentro de Uruguay, ¿no? A la noche se llenaba de vehículos, de turistas, viendo el show de luces que había, de naves, una cosa increíble, impresionante. Y bueno, estas naves aterrizaban en la estancia, por eso la Aurora, la estancia de la Aurora, y en ese lugar aterrizaban en forma diaria, te diría, y había casi 370 aterrizajes comprobados, corroborados con sus marcas en el piso. Cuando yo fui a esa estancia, había más o menos 500 carpas, había casi 1000 personas. Y esto duró un montón de tiempo, ya te digo, yo creo que debe haber durado como 8 meses estos avistamientos continuos. Aparte con pruebas físicas, había un palo borracho muy grande me refiero que tenía 1,5 metros de diámetro, que en uno de los sobrevuelos que hizo una de las naves, le lanzó un rayo y lo quemó totalmente a ese palo borracho. Y produciendo un agujero de una circunferencia de 1 metro y pico de diámetro. Y vos sabés que todos los animalitos que caían ahí adentro, llámese sapitos, pajaritos, ratones, lo que sea, se momificaban, en ese lugar se momificaban. Y bueno, mucha gente tenía recelo de entrar ahí por las posibles radiaciones que había. Bueno, yo me metí, fui uno de los que se metió ahí, como otros tantos, ¿no? Las meditaciones que hacíamos ahí adentro eran fabulosas. Un día a las 3 de la tarde, no sé, seríamos 1000 personas más o menos. La finca no me acuerdo bien, pero tendría 500 hectáreas. Pero desde el oeste, ese día a las 3 de la tarde, una multitud impresionante de gente, se ve una luz como a los 500 metros, una luz muy grande, que se empieza a acercar hacia el campamento, hacia donde estaban todas las carpas. Y se empezó a acercar, y bueno, ahí sucedió lo que se espera que va a suceder. Bueno, en ese momento se produjo un desparramo de gente impresionante. Entonces vos calculás una luz, no sé, cuando la empezamos a ver tendría unos 30, 40 centímetros, que se empezó a acercar al campamento. Y bueno, ya cuando estaba a 300 metros esa luz, el desparramo fue total. ¿Pero era como un plasma, era luz, era energía o era también algo metálico? No, era solamente luz, por lo cual se puede decir que era una formación plasmática, pero a medida que se acercaba, se iba agrandando y la luz ya era muy fuerte. Entonces, cuando estuvo a unos 300, 200 metros, quedé solo contra el alambre, y bueno, me acuerdo haber saltado el alambre hacia la luz y empecé a correr a la luz. La corrí a lo largo de 2 kilómetros, lo máximo que se dejó acercar la luz de mí. Yo me acerqué más o menos 50, 60 metros, ya era una luz de 1,5 metros, 2 metros de diámetro, calculo. Cuando caí, la luz se transformó en 3 luces. Es como un triángulo que hizo en el aire, y ese fue el mensaje telepático más fuerte que tuve en mi vida. Y ese mensaje me decía: Tony, hasta acá es, está todo bien, hasta acá es. Y estuve como más de media hora llorando en el piso. Esa luz formó un triángulo, después volvió a hacerse una sola, se agrandó mucho más me refiero del 1,5 metros, debe haberse ido a los 3 metros de diámetro, y se apagó en el aire, se desmaterializó. ¿Y qué pasaba cuando corrías? ¿Había algún olor? ¿Había algún ruido? ¿Estaba todo calmo? ¿Qué recordás? Quiero llevarte a ese momento con más detalles. Fue una situación diferente a lo que es el espacio-tiempo tridimensional. De esos 2000 metros que corrí, deben haber sido 5 minutos, pero totalmente fuera del tiempo, temporalmente. Una vez hicimos un retiro en el lago Titicaca, estaba Luis Mostajo, y bueno, fue uno de los pocos que pudo visualizar la nave que estaba sobre nuestras cabezas, una nave de 25 metros. Había 170 personas. Fuimos 2 o 3 que pudimos ver la nave, y hoy es como que tengo, no sé si contacto telepático, porque en realidad lo que recibo son mensajes continuos. En estos días estoy en un campo aquí cerca, a 30 kilómetros de mi casa, en Salta, donde estoy viendo orbes juntamente con la gente que va, lo vemos todos en realidad. Y en el medio de una meditación para contactarnos con estas inteligencias, se aparece una nave encima nuestro, tendría unos 35 metros de diámetro, era un poquito más grande que las normales son de 25, y estaba absolutamente iluminada en todo su entorno. Tenía luces entre verdes y violetas abajo,
y por ahí aparecía un amarillo. Y estaría, de nuestras cabezas, estaría unos 40 metros más o menos. ¿Y se sentía ruido, algún zumbido, había algún magnetismo, quedaron marcas? No, fue un zumbido muy sutil. ¿Sos aviador? ¿Tuviste la posibilidad o que se mencionó sobre la caída de un ovni, que fuiste, el avión no te funcionó, que te viniste a pique a tierra? ¿Podés contar esa historia? Sí, año 95. Yo vivo en Joaquín B. González, Salta. Una tarde, 17 de agosto, 2:45 de la tarde, yo estaba de sobremesa, me acuerdo. Un día totalmente limpio, diáfano, sin viento, sin nubes, sin nada. Como me dediqué hace 40 años a la fumigación aérea, soy piloto civil. Y ese día, a esa hora, empezamos a sentir una vibración en todas las paredes, techo, y al mismo tiempo una explosión impresionante. Y ahí con más razón se movió todo. Entonces pensábamos que era un sismo. El 100% del pueblo salimos corriendo de la casa porque pensábamos que era un terremoto. Y cuando estamos afuera en la calle, todo el mundo en la calle, miramos hacia arriba y veíamos una columna de humo muy grande. Bueno, la gente empezó a correr hacia el sur de la ciudad. Nosotros tenemos un río a 2000 metros y la gente decía, cayó por allá. No sabíamos qué es lo que había caído. Avión, chatarra espacial, meteorito. Y bueno, y la gente empezó a correr hacia el río. Bueno, no fue mi caso, yo me quedé afuera. No, pero no fue un avión, Tony. Me decían, ¿qué era? Y bueno, una cosa redonda, dice, de color gris, que venía desde el norte, dice, y a la altura ahí del Cerro Colorado hizo una explosión impresionante. Y ya empezaron a coincidir los testimonios. A los 10 minutos, la gente vuelve del río manifestando que no había nada en el río, que evidentemente el humo se veía después del río. Entonces, bueno, automáticamente le puse nafta a mi avión, que estaba ahí en la pista. La pista estaba contigua al pueblo. Así que me subí al avión y fui con el avión, levanté vuelo y fui en dirección a donde estaba esa marca de humo en el aire. Así que bueno, ese día volé 2 horas y pico buscando. Lo único que encontré, atravesé esa columna de humo, que era como un hollín muy, muy fuerte, muy ancho, muy grande. Bueno, encontré esa columna de humo que el viento obviamente la iba corriendo y a las 2 horas y media aterricé. Y bueno, esa fue mi primera gran sorpresa. Habría, no sé, 500 personas en la pista esperando que yo llegue. Ahí ya los testimonios empezaron a coincidir en el 98%. La explosión se había escuchado a casi 180 kilómetros a la redonda. Estaban llegando periodistas de todos lados. Todos los testimonios coincidían en que era un plato gris muy grande que vino desde el norte y que a la altura del Cerro Colorado había explotado. Organizamos un grupo de 30 personas para el otro día. Yo tenía, bueno, camiones, camioneta, avión, y nos dirigimos al Cerro Colorado. Nos metimos al cerro, 60 kilómetros adentro, con caminos de tierra dentro del monte, y empezamos a buscar. Lo loco fue que ese día, cerca del mediodía, ya empezó a caer gente de uniforme negro. Empezaron a cerrar el cerro en un radio de 35-40 kilómetros y no dejaban ni entrar ni salir a nadie. Nosotros ya estábamos adentro, obviamente, entonces evidentemente nos dimos cuenta que estábamos ante algo diferente, hasta algo raro, muy raro. Así que bueno, al segundo o tercer día, esta gente que estaba eran yanquis, no eran argentinos, nos empezaron a pedir que nos vayamos del lugar porque era un lugar estrictamente prohibido de estar. Nosotros nunca nos fuimos, los denunciamos que un grupo de extranjeros nos quería echar de nuestra casa. Así que bueno, en ese momento la Intendencia se comunicó con Presidencia de la Nación. Estaba Menem a cargo de la presidencia. Entonces Menem, después de esta denuncia, llama a él personalmente a la Intendencia y le dice a nuestra intendenta, la señora Irma Caro, no nos podíamos quedar en el lugar porque de acuerdo al tratado famoso, Tratado de Costa Rica, dice que en todos los lugares donde haya caído chatarra espacial, objetos voladores no identificados, meteoritos, lo que sea, Estados Unidos tiene jurisdicción. Reunimos el grupo y tomamos la decisión de no salir, de no hacerle caso a esta gente que nos echaba, y decidimos quedarnos. Nos quedamos ahí buscando, nosotros y ellos. Ellos eran más o menos 11 personas que andaban armados con los jeeps, con todo, y nosotros éramos 30. Tuvimos bastante problema ahí arriba, hasta que al final, al día número 12 o 13, no me acuerdo bien, obtengo un dato donde habría habido un incendio después de la explosión de ese día. Así que bueno, nos corrimos del lugar, tuvimos que
que dar la vuelta hacia el otro lado del cerro. El Cerro Colorado, donde fue este incidente, es un cordón de serranía de unos 38 kilómetros de largo. Nosotros estábamos en la parte sur y nos fuimos a la parte norte. Camión, avión, camioneta, todo. Yo me subí al avión con la certeza del punto donde había habido ese famoso incendio después del evento. Tomé vuelo, me acuerdo que fue 8 de la mañana más o menos. Yo tenía una ansiedad tremenda por llegar a ese lugar. Mi avión era nuevo, era 0 kilómetros, tenía un mes de uso. Y cuando, vuelo por sobre el cerro está más o menos 1000 metros sobre el nivel del mar. Y yo estaría a 100 metros del cerro, en altura. Así que después de 10, 12 minutos que estoy volando, encuentro la famosa huella. ¿Qué era la huella? La huella era un lugar de unos 500 metros de ancho por unos 2 kilómetros de largo, donde prácticamente todo había volado por el aire. Árboles, pasto, había quedado todo quemado de arriba hacia abajo. Entonces, cuando me acerco con el avión a esa huella por el aire, el avión se empieza a desplomar. Desplomar quiere decir que se queda sin sustentación. Así que practico todos los movimientos que hacen predecir un accidente, acelero el motor, bajo la nariz del avión, hago todos los procedimientos que se tienen que hacer. Igualmente el avión no vuela y me caigo como un piano, porque no voló, entre medio de las piernas y caigo a unos 100 metros de la huella, de este famoso lugar. Así que me caigo, lo rompo todo el avión, salgo del avión porque yo quedé muy golpeado, pero ileso, ninguna quebradura, nada. Así que salgo, me desato el cinturón de seguridad y salgo corriendo hacia la huella y me encuentro con que, ya te digo, árboles de 1 metro y pico de diámetro habían volado del lugar. Las piedras estaban quemadas de arriba hacia abajo, los árboles también. Y lo que había en cantidad, que era rarísimo para mí, era una cantidad de polvo blanco extraordinaria, casi a todo lo largo de la huella esa. Así que ese polvo blanco era como un aluminio pulverizado, era como muy volátil, muy volátil. A posteriori lo mandamos a estudiar ese polvo a la Universidad de La Plata, en Buenos Aires, y resultó ser potasio en estado casi puro, el 98%. ¿Y eso qué significa? Significa que acá en la Tierra no tenemos potasio al 98%, que la máxima pureza de potasio en el planeta es al 70%. Entonces ese fue el primer detalle que nos indicaba que estábamos hablando de un evento extraterrestre. Hablo con un ingeniero, Carlos Iglesias, que ingeniero civil, estaba trabajando para una empresa, Plus Petrol, una empresa brasileña que estaba perforando en la zona. Y estaba justamente abajo de donde pasa esta pseudonave, y él es el que nos da las características precisas. Dice, yo volé el Concorde y lo que pasó por arriba de mi cabeza, dice, tenía el ruido de 7 Concorde juntos. Dice que fue un ruido de turbinas, pero extraordinario. Él estaba a cargo de 30 personas justamente, obreros, todos, absolutamente todos, por una especie de onda expansiva nos caímos, dice, fuimos volteados. Dice, y la nave, dice, tendría aproximadamente por la distancia de los cerros, con un cerro con el otro, la medida de ese aparato era de unos 450 metros de diámetro. ¿Se estrelló esa nave extraterrestre y después desapareció? ¿Nunca se estrelló? ¿Pasó y se fue a otra dimensión? ¿Qué conjeturas sacás vos? Los mismos que estaban en el lugar dicen que cuando el aparato llega a ese punto, hizo esa famosa explosión de color rojo, se expande esa explosión y automáticamente dice que hizo una implosión y en el mismo aire, sin tocar tierra, ese aparato desaparece. Me lo definen como un aparato de color gris, achatado, en forma de plato. Evidentemente esa nave tenía la ventaja de poder cambiar de dimensión de un momento a otro. ¿Que abrió como una grieta? Abrió una ventana en el espacio-tiempo y salió de esta tercera dimensión y se colocó en otra dimensión. No sé cuál será la de él, porque no encontramos pedazos de nada, no había metales, no había nada. ¿Qué pasó con ese polvo blanco? Y no quedó vestigio de ese polvo blanco, que es lo que lo puso casi a la cabeza de todos los eventos, la cantidad de testigos que hubo. Creo no equivocarme si te digo 30.000 testigos oculares. Y otra de las pruebas irrefutables, y esta creo que la considero una de las más fuertes de todas. Cuando fue esta explosión, un ingeniero D'Angelo, estaba en una pileta de natación tomando sol y tenía la cámara de foto al lado de él. Cuando fue esta explosión, él le saca la foto y fue la famosa foto que está en todo el mundo. Y cuando vuelve a hacer zoom a esa foto, vas a ver en forma muy clara y precisa 2 platos voladores estacionados, levitando al costado, uno de cada lado del humo. Ahora estoy investigando un campo a 30 kilómetros de aquí, pero ¿qué es lo que ven? Dice, a mi papá cuando está arriba del tractor, unas luces se le ponen adelante, se le ponen arriba del tractor, se le ponen a los costados.
le sale una luz de 1,5 metros de diámetro, con 8 lucecitas atrás. Usted tiene que venir. Empecé a ir a este lugar. ¿Y con qué me recibió el campo el primer día? Te lo cuento casi en forma exclusiva. Primer día vamos, vemos orbes de plasma a unos 600, 700 metros de distancia. Nosotros somos 5 o 6 testigos que estamos ahí viendo. Jugaban, se nos venían encima, están entre el color rojo y el color blanco brillante. Se le pone delante el tractor, y ya las últimas veces se dice que él la encaró con el tractor y se pierde hacia abajo en la tierra, se fumen hacia abajo. Así que la primera noche vimos todo eso, éramos 5 testigos, ese juego de luces que van, que vienen, que flotan, que se pierden en la tierra. Pero lo más extraordinario que vimos el primer día, hace unos 20 días atrás, cuando nos estamos despidiendo, empezamos a ver como que el campo se ilumina. Entonces el hombre, el que siembra ahí, me dice: don Tony, no se vaya, todo el campo se transforma, se hace de día. Y empezamos a mirar y efectivamente se empezó a hacer de día, un campo sembrado, donde no hay casas, no hay nada, es totalmente oscuro. Por definírtelo, tendría unos 3-4 kilómetros de largo el tubo y una altura de 10-20 metros de alto. Impresionante. Hemos logrado sacar una foto. Para mí fue la manifestación de una ciudad extradimensional. Te vuelvo a repetir 1 y 1000 veces, ya no hay tiempo. Y es fundamental entender esto, porque lo que viene, el gran evento que se llama, vos tenés dos formas de tomarlo: como una catástrofe horrible, o lo podés tomar como algo que tiene que suceder. Y es algo que sirve para un reseteo, para una limpieza planetaria muy necesaria, y como que es parte de la creación y es parte de la vida, porque no hay tiempo, se terminó el tiempo. Esto es hoy. Hoy es un desastre la cantidad de chicos que mueren, gente inocente en Irán, lo que está sucediendo. Es una cosa tan terrible cuando vos lo pensás desde un punto de vista tridimensional. Es muy fuerte, es muy terrible. ¿Cómo tenemos que tomar el sufrimiento de toda esa gente que está muriendo y que es inocente en estos momentos? Integrantes de mi grupo me dicen, esa es la parte que me gustaría que estas inteligencias me expliquen. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Y por qué el bien no impide toda esta matanza? Justamente todo eso tiene una explicación. Una explicación que la voy a dar justamente cuando mi grupo esté, cuando estemos todos presentes, voy a explicar. Créeme, Nacho, tiene una explicación lógica totalmente concreta. Para arrancar la explicación te puedo decir que esto es un colegio. Esto no es el paraíso, esto es el infierno donde venimos a aprender, donde hay un montón de jueces que te van a tomar lección a ver si vos podés pasar a la otra dimensión, si podés trascender este cuerpo o no. Hay un cambio dentro de nuestro hipotálamo muy concreto, muy coherente, y tiene que ver con sextos sentidos, sextas emociones, diferentes formas de percibir la pseudo realidad en la que vivimos, pero la realidad no es esta que estamos viviendo. Digamos que estos son los últimos albores de una irrealidad que creo que termina ahora, este año. Vos sabés ¿Cómo termina? ¿Qué pasaría? Sabemos, bueno, estamos esperando de un momento a otro. Esto no es dentro de 4 meses, no, esto es ya. Ya me refiero posiblemente julio, posiblemente fines de junio. Esto es ya. ¿Qué pasaría? Sucede? ¿Qué pasaría? Te puedo dar varias causas. No te puedo decir la justa, pero puede estar entre el acomodamiento planetario. Hay un reacomodamiento de placas muy, muy fuerte, muy contundente. Obviamente, al reacomodarse las placas, cambian todos los continentes cambian. Todas las costas cambian. Las costas que serían costas de mar cambiarían totalmente. Se está hablando de 300 metros adentro, que desaparecerían las costas de 300 metros hacia adentro totalmente. Se podría hablar de que Chile, gran parte de Chile, si no todo, desaparece. Se podría hablar que Centroamérica desaparece gran parte de la Argentina, desaparece gran parte de Estados Unidos. Entonces la quinta dimensión ya la estamos viviendo. No es un lugar físico, sino es una situación mental, que todos los que estamos al tanto de esto ya la estamos viviendo. ¿Qué quiere decir vivir en la quinta dimensión? Bueno, le tenés que dar participación a los estados reales que interesan. Y dentro de los viejos preceptos también desaparece lo que se llama cabal. Con esto desaparecen los viejos gobiernos, las viejas monedas, las viejas religiones, las viejas formas de vida. Todo eso desaparece para lo que va a llamarse otro sistema de vida que no es el cabal. Si vos me preguntás a mí directamente cuál es el principio del final, cuál es el principio del cambio, para mí es un movimiento telúrico a nivel planetario muy grande. Ya te dije, el reacomodamiento de placa, la energía, la frecuencia de Schumann, las explosiones solares que son tremendas. Y si vamos a un nivel más bajo, vos fijate a nivel social lo que está pasando hoy con Irán. Yo creo que a partir de esto, si no es mañana, pasado, el lunes, el miércoles, tenemos el inicio ya declarado de la Tercera Guerra Mundial.
Los que están causando esta guerra no son seres humanos, son ¿Quiénes seres son? inálmicos, que no tienen ningún problema en cambiar de cuerpo, que no les hace nada, absolutamente nada perder este cuerpo, porque salen de este cuerpo y se meten en otro. Seres inálmicos, razas extraterrestres inálmicas, entidades inálmicas que no tienen el problema del sufrimiento que tiene el ser humano, no lo padecen. Por eso le da lo mismo matar, violar, asesinar a 1.000 chicos, 4.000 chicos, 8 millones de personas, le da lo mismo. Porque no tienen el sentimiento que tiene un ser álmico. No tienen esa glándula del dolor y de la emoción que tenemos nosotros. ¿Y quiénes Entonces, serían, Tony? ¿Con qué raza se lo podría relacionar a los seres inálmicos? ¿Grises, reptilianos, draconianos? Reptilianos de pe a pa. Los seres reptilianos son los que manejan la élite, son los dueños del mundo, son los dueños de los bancos, son los dueños de los gobiernos, son los dueños de toda la riqueza que funciona en el mundo, son los dueños del Vaticano. Esos seres reptilianos son los que están manejando hoy las guerras, la destrucción, porque estos seres reptilianos no se alimentan de lechuga, tomate, cebolla, carne vacuna, no se alimentan de eso. Se alimentan de la adrenalina, de los egregores que se forman con el sufrimiento de la gente, con la preocupación de la gente, con el miedo de la gente. ¿Y cómo lo combatís a eso, Tony? Tenés que trascender tu alma, tenés que trascender tu espíritu, tenés que trascender tu alimentación. ¿Cómo? Con el entendimiento. La gente tiene que comprender, tiene que averiguar, tiene que investigar si todo esto que yo estoy diciendo es real o no. No se tiene que quedar, no, lo que está diciendo, que el Vaticano está compuesto por reptilianos, no. Entonces, evidentemente, estamos hablando de una entidad extraterrestre, si querés, que está con otra finalidad acá en el mundo. Entonces, por eso esto sale a raíz de que vos me decías cómo es el nuevo sistema, que se llama Nesare Gesara, y lo que dejamos atrás el cabal, que hace que todas estas entidades viejas, obsoletas y asesinas, criminales desaparezcan. Hay un Dios que todo lo hizo. Si Dios permite todo esto, es porque te está queriendo decir algo, porque te está diciendo que esto es una escuela, vos tenés que aprender por qué el sufrimiento, por qué la maldad, por qué el mal y el bien, y por qué ambos conforman una energía, lo negativo y lo positivo. ¿Qué tenemos que aprender? A desarrollar nuestro amor, nuestra comprensión, nuestra caridad, nuestro altruismo, saber darle a un perrito que está muerto de hambre o flaco en la calle, si no una garrapata, poder rescatarlo, llevarlo a tu casa, darle de comer, despertar ese amor que tenés adentro. Hoy te puedo explicar en un taller con la foto Kirlian, cuando vos irradias amor con un perro, con un mendigo, con una flor, con tu pareja, irradias energía de amor, pero es un conjunto de electrones que sale de atrás de tu hipotálamo. Entonces, ¿cómo trasciendo esta tercera dimensión? Justamente incentivando el amor. Y la quinta dimensión está en nosotros, somos nosotros mismos, que pensamos diferente, sentimos diferente, amamos diferente, no le damos pelota a las cosas vagabundas